Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es protecciones eléctricas. Vamos a ver todo lo que son los dispositivos de protección, sus características, su importancia, dimensionamiento dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, para ello le voy a dejar con la señorita Sherlyn Sheila Santo. Ella es egresada de electromecánica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Así que adelante. Va a restablecer así que como objetivo de estos dispositivos de protección es protegernos contra cortocircuitos, contra sobrecarga y la protección contra contactos directos e indirectos. La, la protección contra cortocircuitos y sobrecarga, el dispositivo que nos protege de estas dos cosas son los disyuntores magnetotérmicos. Cuando protegemos de cortocircuitos o de sobrecarga, estamos protegiendo a los conductores. Los conductores tienen un papel muy importante. Si demandamos mucho o sobrecargamos y nuestro circuito no está dimensionado para soportar ese tipo de carga, se produce se produce una sobrecarga y esto produce calentamientos en los conductores y todo eso. Ahora, más adelante vamos a ver, ya hemos mencionado que, que el dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos es el magnetotérmico, el disyuntor magnetotérmico, y la protección contra contactos directos e indirectos es el diferencial. Más adelante lo vamos a mencionar de manera rápida cómo funcionan y contra qué nos protegen. Pero antes de ingresar a ese tema, tenemos que tener bien en claro los conceptos, qué es un cortocircuito y qué es una sobrecarga, saber la diferencia de cada uno de ellos y cómo se producen. Un cortocircuito es cuando se producen intensidades muy grandes dentro del circuito debido a que tenemos una resistencia cero. Esto lo podemos explicar mediante la ley de Ohm, que todos ya la conocemos. Perdón, que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia y todo eso es en unidad de amperes. Nuestra instalación está alimentada por 220 voltios. Supongamos que tenemos en nuestro circuito una resistencia de 100 ohmios. La corriente que va a circular, la corriente que va a circular por ese circuito va a ser de 2,2 amperes. Si yo voy bajando la corriente a 10 ohmios, la resistencia, perdón, a 10 ohmios, vamos a ver cómo la corriente va a ir subiendo a 22 amperes. Y si sigo bajando a 1 ohmio, la corriente que va a circular por mi circuito va a ser de 220 amperes. Y si sigo bajando a 0,1 ohmios, la corriente que va a circular por el mismo circuito va a ser de 2200 amperes. Y mientras más me voy aproximando a cero, vamos viendo cómo nuestra corriente va subiendo. En una resistencia de 0,01 ohmios, la corriente que va a circular por ese circuito va a ser de 22.000 amperes. Un cable no está dimensionado para que soporte ese tipo de corriente. No puede, no va a soportar. ¿Y esto qué va a producir? Esto produce incendios. La mayoría, el 30% de los incendios en las viviendas son por una mala instalación, porque sus dispositivos no nos están protegiendo de cortocircuitos ni de la sobrecarga. Así que aquí, mediante la ley de Ohm, pudimos ver que un cortocircuito son intensidades muy grandes que se producen en el circuito debido a que tenemos una resistencia cero. En una vivienda se puede llegar hasta 30.000 amperes hasta 30.000 amperes puede tener el cortocircuito. Ahora, ¿qué es una sobrecarga? Sobrecarga es la presencia de carga excesiva en mi circuito. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una protección de 10 amperes. Nuestro conductor está dimensionado para soportar 10 amperes, pero los equipos que hemos instalado sobrepasan esa corriente. En este caso, si yo tengo mi dispositivo de protección, la sumatoria de todos mis equipos instalados me da 13 amperes. Ni bien yo encienda la lavadora, ni bien yo encienda la lavadora, tiene que saltar mi térmico. ¿Qué pasa si yo no tuviera?
y mi conductor no está dimensionado para que me soporte 13 amperes, solo está dimensionado para que me soporte 10, a veces hasta 8 amperes. Esto va a producir calentamiento en los conductores, lo cual van a hacer que se, se calienten, su aislante se derrita, y si están juntos va a haber choque y ahí se va a producir un cortocircuito. Debido a una sobrecarga podemos obtener un cortocircuito, porque nos va a chocar fase y neutro y ahí se va a formar un arco y listo. Como ya habíamos mencionado más antes, el dispositivo de protección, el disyuntor magnetotérmico, nos protege de sobrecarga y de cortocircuito. Internamente tienen esos dos tipos de protecciones. La parte magnética se encarga de la protección de los cortocircuitos y la parte térmica se encarga de la sobrecarga, y este funciona mediante el efecto Joule. Aquí podemos ver cómo funciona la protección térmica y la protección magnética. La protección térmica es una protección retardada, es lenta, no reacciona rápido. Y la protección magnética es de acción rápida. La magnética, como ya lo habíamos mencionado, nos protege de un cortocircuito y la térmica nos protege de sobretensión. ¿Cómo logra protegernos? Internamente, este disyuntor magnetotérmico consta de dos láminas de diferente material, se llaman dos bimetales, con diferentes coeficientes de dilatación, es decir que ambos a temperaturas diferentes reaccionan de diferente forma. A la misma temperatura reaccionan de diferente forma, lo cual hace que se caliente el uno y el otro, y así mecánicamente se dobla el metal y nuestro circuito queda abierto, queda en contacto abierto. Ahorita está encerrado y se calienta ese bimetal y nos abre el circuito. Y como ya lo habíamos mencionado, tenemos la protección magnética. Esta protección es rápida. Internamente tiene una bobina que cuando se produce cuando atraviesa una elevada corriente, actúa como un electroimán, lo cual atrae a otra parte metálica y abre el circuito de manera rápida. Para ver y entender más o menos cómo funcionan las curvas de disparo y el tiempo en que tarda, más adelante les voy a explicar aquí la curva de disparo de un disyuntor magnetotérmico. Debemos de, primero, para entenderlo esto, saber qué equipos vamos a proteger, si va a ser industrial o va a ser domiciliario. Esta curva de aquí, que la podemos apreciar, es para un tipo de curva de clase C, un disyuntor magnetotérmico de clase C. Tenemos de clase D, hay de clase A, de clase B, hay de clase K, Z, pero los que más se usan son la clase B y D, que después ya lo vamos a mencionar en la C. Aquí tenemos un eje vertical que nos representa el tiempo en segundos y un eje horizontal que nos representa la corriente nominal. Pero aquí no es que digamos mi protección es de 30 amperes y yo voy a buscar aquí donde se encuentra 30. No, sino que es las veces que se produce o las veces de la corriente nominal. Si yo estoy hablando de mi protección de 10 amperes y yo quiero saber y se produce, digamos, si se eleva la corriente cuatro veces la corriente nominal, estaríamos hablando de 40 amperes, pero si se eleva 4 veces, yo aquí agarro y busco 4 veces la corriente nominal. En esta curva podemos observar 3 zonas. La zona de trabajo seguro, donde mi disyuntor termomagnético va a actuar de manera segura, no va a saltar el térmico, va a estar trabajando. Tenemos en esta franja azul, que está comprendido por un máximo y un mínimo, que es la zona de disparo, donde va a reaccionar el
del magnetotérmico, ya sea en la zona de disparo térmico o en la zona de disparo magnético, lo vamos a explicar más después. Y en la zona de disparo seguro es donde mi disyuntor ya no va a funcionar, ya el térmico ya va a saltar, no va a estar en funcionamiento. Ahora, como estábamos hablando de 4 veces la corriente nominal de 40 amperes, ¿en qué, cuando sobrepase 4 veces la corriente nominal, en qué tiempo va a reaccionar el disparo térmico? Aquí vemos que comprende entre 2 segundos hasta aquí, que serían como unos 8 segundos, de 2 a 8 segundos. En aquí no quiere decir que va a reaccionar a los 4 segundos o a los 3, no. Tenemos un máximo y un mínimo. De que va a reaccionar de 2 a 8 segundos va a reaccionar. No va a reaccionar ni a los 1 ni a los 10. Va a reaccionar dentro de ese margen. Esta zona de disparo térmico es la más lenta, es retardada porque el metal no se calienta rápido. Tarda en calentarse, como habíamos dicho, que está comprendido por dos metales de diferentes coeficientes de dilatación. Por eso es la zona de disparo térmico, es la más retardada. Y esta curva, estamos hablando de la curva de clase C, que la zona de disparo térmico va a reaccionar hasta 7 veces la corriente nominal. A partir de 7,1 o 7,01 ya reacciona la zona de disparo magnético, que sería la protección magnética, que habíamos dicho que cuando atraviesa la corriente por una bobina, se produce como un electroimán y atrae a la parte metálica y salta el térmico. Esta parte de aquí ya sería la zona de disparo magnético, que es la más rápida. Y no se dejen engañar por la curva, que aquí es mucho más pequeña y aquí es mucho más pronunciada, más grande. Esto no nos quiere decir que aquí que tiene poco, que poco es su margen, su rango a reaccionar, sino que, como ya les había mencionado, es retardado, así que esta escala de aquí no es constante. Como podemos ver, si sobrepasa 30 veces la corriente nominal, está acá, estaríamos hablando de 0,002 segundos y como un máximo de 0,01 segundos. Estamos hablando en milisegundos. Ahora, para entender bien esto, tenemos que saber qué tipo de protección yo voy a usar y qué voy a proteger. Como tenemos que tener bien en cuenta que para el arranque de un motor, la corriente, cuando arranca un motor, tiene un pico máximo y ese pico máximo es 7 veces la corriente nominal. Si yo voy a instalar una protección magnetotérmica de tipo de clase C, ni bien yo encienda el motor, me va a saltar, porque a partir de 7 veces la corriente nominal, este térmico dispara. Así que yo tengo que saber qué equipo voy a proteger y con qué clase de magnetotérmico voy a proteger. El tipo de clase D es el que estaría el tipo de clase D es el que es para proteger los motores, más que todo se lo usan en las industrias. El del tipo de clase B es el de las viviendas. Así que tenemos que tener bien en cuenta eso, las zonas de disparo que tiene, el tiempo en que se tarda en reaccionar. Sabemos que en la zona de disparo térmico es la retardada y la zona de disparo magnético es la más rápida, de reacción rápida. Porque, ¿qué pasa si no reacciona de forma rápida? Si estoy hablando de que mi protección es de 10 amperes y tengo una corriente que son 10 veces la corriente nominal, 10 por 10 son 100 amperes que me está circulando por mi circuito. Y qué pasa si no dispara, no funciona o yo sobredimensiono, no va a saltar y mis equipos, cuando pase esa cantidad de corriente por mis equipos, van a llegar a dañarse. Tenemos también aquí para ver el tipo de curva de clase B, clase C y clase D. En este tipo de curvas
tenemos el tipo de curva clase B, clase C y clase D. Para un tiempo de 0,1 segundo, el de clase B me va a reaccionar a 160 amperes, cuando me circule 160 amperes en el circuito. El tipo de clase C me va a reaccionar a 320 y el tipo de clase D a 640 amperes. Aquí vemos en el mismo tiempo diferentes intensidades de corriente que me están circulando por el circuito. Y es en el mismo tiempo de reacción de cada uno, solo que podemos ver la intensidad que me está pasando por ese circuito, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica, es la misma, pero ya de forma general. Tenemos el tipo de curva de clase B. Este tipo de curva reacciona de 3 a 5 veces la corriente nominal. El tipo de clase C de 5 a 10 veces la corriente nominal. Y el tipo de clase D de 10 a 14 veces la corriente nominal. En las industrias, o para el tipo de motores, para los motores, para proteger motores, tenemos que se instalan los del tipo de clase D, porque ya lo habíamos mencionado más antes, si yo enciendo el motor, llega al pico de 7 y salta mi térmico, ¿no?